Ah, sí, ahí ya estás. Hola, Doris. Hola Julia, ¿cómo estás? Por fin, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, ¿cómo vas? Ahí te veo perfecta. Sí, sí, yo también te veo muy bien a ti. Ay, Julia, mucho gusto. Qué lindo poder compartir Igualmente. contigo este espacio. Ujú. Sí, sí, la verdad es que sí. Cada vez más contenta de poder compartir con más gente y que podamos hacer estas charlas. Dale, pues la idea es que nos disfrutemos este espacio, que podamos conocer un poco más de ti, del trabajo tan bonito que realizas. Ujú, eh, y bueno, pues explorar un poco sobre cómo hablar de yoga con humor, ¿no? Que es lo que has ujú. venido realizando durante este tiempo. Julia, pues bueno, yo creo que iniciamos nuestra entrevista, pues más que entrevista Claro. es una charla, ¿verdad? Es un compartir aquí bien bonito durante este tiempo. Me Ujú. presento para las personas que se van conectando. Mi nombre es Doris Molina, fundadora de Libre de Mente, y hoy tenemos como invitada a Julia Arteaga, más conocida por @yoguineando, y pues por hablar de yoga con humor, ¿no? A veces los profes nos volvemos muy trascendentales y nos enredamos mucho en la práctica. Y cuando vemos tus viñetas, cuando vemos tus dibujos, es como, sí, o sea, es así de simple. Nos enredamos mucho. Julia, para comenzar, y para la gente que de pronto se está conectando y no sabe de ti, no sabe cómo a profundidad lo que haces, ¿nos puedes Ujú. compartir un poco de toda tu experiencia, de todo lo que tú realizas? Claro. Bueno, pues yo soy Julia Arteaga y comencé la cuenta de Yoguineando hace unos 4 años o así, cuando yo estaba trabajando en Londres en un centro de yoga y como recepcionista y bueno, tenía ratitos en los que no había trabajo y nuestra jefa nos dejaba hacer lo que quisiéramos. Entonces yo me puse a dibujar todas aquellas situaciones graciosas que me habían ocurrido en clase. Y después de tener unas cuantas viñetas decidí compartirlas para ver si no era la única a la que le habían sucedido. Y resultó que no, y que a la gente le fue gustando lo que iba compartiendo, y así nació Yoguineando. Y luego poco a poco pues la gente me fue pidiendo que escribiera artículos, que les explicara cosas, porque encontraban que la forma en la que lo hacía, pues ellos lograban entender el yoga a la vez que se divertían. Así que así nació pues poco a poco el blog. Luego escribí un libro con esos artículos del blog y otras cosas que fui escribiendo. Luego llegó el segundo libro, las clases online, las clases presenciales. Todo fue surgiendo de una manera muy natural y muy bonita. Así que ahora mismo Yoginando es una comunidad súper grande, la verdad, y de gente que quiere practicar yoga, pero que también se quiere divertir y quiere reírse. Sí. Y pues Julia, lo has hecho muy bien, porque en realidad uno ve tus viñetas y se divierte un montón. ¿Cómo empiezas tú a llegar a este mundo del yoga? ¿Cómo sientes que aparece el yoga en tu vida o que tú apareces en el yoga? ¿Cómo lo tratas tú? Bueno, a mí me obligaron casi que a punta de pistola, si te descuidas, a practicar yoga. O sea, yo lo había oído muchísimo, en muchas ocasiones, durante años, y siempre me parecía algo que no tenía nada que ver conmigo, o sea, algo que jamás iba a hacer, que jamás iba a practicar. Era como la antítesis de mí. Sin embargo, pues fui viviendo cada vez más estrés por mis trabajos, porque iba cambiando de trabajo muy a menudo. Nunca encontraba el trabajo de mis sueños, digamos, lo que quería hacer, sí que me estaba acercando. Y el día que me acerqué y que realmente empecé a hacer aquello que se suponía que quería hacer y me había convertido en lo que quería hacer, me di cuenta de que no era lo que me gustaba. Entré en una etapa de depresión, de ansiedad, de duda existencial, de dramatismo, y fue ya cuando prácticamente me arrastraron a una clase de yoga. No me encantó, no me enamoré del yoga a primera clase, pero poquito a poco sí que me fue enganchando, me fue gustando, le vi viendo los beneficios, porque es lo bueno que tiene el yoga, que le vas viendo pues en lo que vas mejorando y, y lo que puede hacer por ti poco a poco. Y así fue, al final me estoy enganchando muy despacio, pero llega un momento en el que dices, ya no puedo pasar sin el yoga en mi vida. Así que así fue. ¿Cómo fue esa primera clase, Julia? Porque a veces nos dicen que el yoga es
para ir, relajarnos, estar tranquilas, quitar el estrés del día. Y uno se encuentra que Ujú. sale de su primera clase de yoga y le duele las piernas, le duele el tronco, le duele todo. Uno encuentra en su primera clase todo menos el tema de relajarte y estar en meditación. ¿Cómo fue tu primera clase? Pues para mí no fue exactamente así, fue algo distinto. Fue de hecho lo que esperaba que iba a ser. O sea, a mí el yoga no me traía porque no me gustaba nada la espiritualidad, me repelían los mantras, cantar, cantar mantras, eh, todo lo que tenga que ver con cosas que no puedo ver, no puedo experimentar así de primeras. Me repelía también entrar hacia adentro, o sea, para mí dentro aquí no había nada más que pues, órganos y punto, o sea, nada más. Entonces, era una persona muy práctica y muy poco elevada a nivel de conciencia. Y entonces no me gustaba nada de eso. Y cuando fui, efectivamente, recibí órdenes de mirar hacia adentro, de observar, de sentir, y era como, uf, qué aburrimiento. Y yo quería, o sea, a mí lo único que me podía traer del yoga era la parte más física, el moverme, el cansarme, y sin embargo hubo muy poquito de eso. Y para colmo, lo poquito que hubo de eso, pues me hizo sentir muy rígida, me hizo sentir muy debilucha, muy poco capaz, pero sin embargo sí que pues me relajó un poquito, o sea, yo fui con toda mi ansiedad, con todo mi estrés, y sin embargo sí que me relajó un poquito, entonces ahí fue un punto positivo. Por eso digo que no fue amor a primera vista, que no me enganchó el yoga desde el principio, pero sin embargo sí que vi que a la larga podía ser algo bueno. Entonces por eso yo siempre animo a la gente que cuando pruebe el yoga por primera vez no se quede con esa primera clase, sino que siga probando, que siga insistiendo, distintos profesores, distintos estilos, porque a mí ese yoga, que era un hatha yoga normal y corriente, que ahora me encanta, que ahora disfruto muchísimo, en ese momento no era mi yoga. En ese momento yo necesitaba un vinyasa cañero, un power yoga, algo que me hiciera sudar, que me hiciera moverme, para realmente engancharme al yoga. Y por eso tardé un poquito más en engancharme. Pero bueno, por suerte seguí ahí probando distintos estilos, distintos profesores y llegó el yoga que me enganchó. Y hoy en día pues pruebo todos los estilos, hago todas las clases y hago sobre todo el yoga que necesito porque ya sé cuál es el yoga que necesito. Así que muy contenta. Y a prueba y error, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo no salir corriendo de esa primera clase? Pues yo aconsejo, de hecho, sin broma, cuando viene alguien nuevo, yo le aconsejo que se ponga cerca de la puerta por si tiene que salir. Porque realmente es un tostón tener que ir a una clase de una hora, porque suelen ser mínimo de una hora, y tener que estar aguantando algo que no quieres hacer. O sea, yo he estado en clases al principio de mi práctica de yoga que decía, pero ¿qué secta es esta? Y si hiciera esa misma clase ahora, diría, qué maravilla, qué bonito, qué armonía. Pero en ese momento yo me sentía como que estaba en una secta y que estaban a punto de abducirme o algo y me hubiera encantado salir corriendo de allí y lo hubiera necesitado. Entonces no lo hacía porque estaba muy lejos de la puerta. Sí que es verdad que en otras ocasiones, concretamente en Londres, que ya llevaba algo más de tiempo practicando, quizá me pasaba hasta el contrario. Me metí por equivocación en clases súper cañeras físicamente y, salí corriendo, literalmente salí corriendo de varias clases porque era como, o salgo de esta clase o me lesiono o no me puedo mover después. Y aunque ahora pues sí que se me antoja como pobre profesor que salí corriendo sin decir nada y nunca le escribí, nunca le pedí perdón ni nada. Sí que es verdad que tampoco es totalmente necesario, sería un detalle. Yo ahora si un alumno se levanta y se va de clase, que de momento nunca ha pasado, pero si lo hicieran, eh, pues yo trataría después de contactar con ese alumno y preguntarle qué ha sucedido para intentar ayudarle, porque sé que no es nada personal, pero pues le ha pasado algo. Entonces, Tú mencionas algo muy bonito y es que es como esa diferencia, ¿no? Como una cosa es la visión y ya que tú tienes las dos posturas muy claras y es uh, una cosa es tú como instructor, cómo sientes que estás dictando tu clase, pero también cómo la está recibiendo la persona que está ahí contigo, ¿no?
y comprender que Mm, todo lo que suceda es válido en la práctica de yoga. ¿Tú sentiste en ujú. algún momento que el yoga era un deporte y cómo has venido puliendo esa definición? Sí, claro, yo en principio me lo tomé como un deporte porque yo decididamente necesitaba moverme, era súper sedentaria y tenía que desfogar y era una forma bastante amable de introducirme a mi cuerpo, ¿no? O sea, de empezar a hacer algo, ya que es que no me movía nada, nada, nada. Y lo que había intentado hacer, que ya ves tú, que era simplemente caminar, ir en bici y tal, siempre acababa lesionándome. No sé cómo lo hacía, bueno, sí lo sé, porque tenía cero conciencia corporal y además hacía las cosas a lo bruto. Pero, pero con el yoga fue todo mucho más amable y efectivamente pues dije, bueno, yo ya sé que esto no es un deporte, pero me lo voy a tomar como si fuera un deporte, ya que la parte espiritual no me interesa en absoluto. Sin embargo, bueno, pues poco a poco vas entrando en clases que quizás son más espirituales y te van gustando más y dices, pues parece que tiene sentido lo que dicen, empiezas a leer libros y empiezas a tener experiencias que jolín, son súper pues trascendentales, ¿no? Entonces, pues al final le das esa oportunidad y ves que realmente te puede cambiar por dentro, no solo por fuera, y es lo chulo, es lo bonito del yoga. Uno podría llegar, o bueno, la gente que se está conectando diría, bueno, llegamos a esa conclusión después de una o dos clases. ¿Cuántas clases tuviste para poder llegar a esa conclusión de que poco a poco vas a ir profundizando y tal vez como teniendo esa apertura de mente? Pues en mi caso fueron muchísimas, o sea, en mi caso fueron años de práctica. O sea, yo podía llevar, yo cuando decidí irme a Londres, llevaba 3 años así practicando yoga y todavía pensaba que el yoga era un deporte. O sea, yo sabía que no era un deporte, pero yo seguía tomándomelo como una práctica física, puramente física. Y te puedo decir que ahora mismo llevo 9 años practicando y ha sido en los últimos 2 años, un poquito antes del estallido del coronavirus, que fue cuando me lo empecé a tomar mucho más espiritualmente y de otra forma. O sea que hay gente que directamente empieza a practicar yoga desde el lado espiritual, pero hay gente que luego se cambia a lo físico, o sea, hay gente de todo. Y creo que al final lo importante es que a cada uno el yoga le sirva en ese momento para algo en específico. No tiene todo el mundo que tomárselo de la misma manera. Obviamente tenemos que saber cuál es la esencia del yoga y tener muy claro qué estamos practicando y para qué sirve, pero al final aplicarlo a lo que nos interesa a cada uno en su vida, ¿no? Cuando tú hablas de que empezaste a conocer como el lado espiritual del yoga, ¿a qué te refieres? Porque siento que la espiritualidad a veces la podemos confundir solo con doctrinas, con la religión, con un tema que de Sí, pronto tiende a apartarse mucho de lo que en realidad es la espiritualidad. claro. Bueno, yo soy una persona que no ha sido educada en la religión, o sea, lo único que hicieron fue bautizarme y yo creo que fue por mis abuelos. En el colegio nunca estudiamos religión, nunca hice la comunión, pasé a una iglesia, pues a alguna boda y ya está. Y eso sí, siempre me dijeron, bueno, tú puedes creer en lo que quieras, ¿no? Lo que pasa es que no fui educada así, entonces yo nunca creí en nada. Aunque sí que necesitaba creer en algo, lo reconozco, pero no fue hasta que no practiqué mucho yoga, como digo, y hasta que no vi, pues por ejemplo, los chakras. Al principio de los chakras no me lo creía, o sea, cómo vas a tener principalmente 7 centros energéticos que cada uno sirve para una cosa y regula una cosa. Y, o sea, me parecía mentira, y además, sobre todo cuando lees que realmente eso es algo que tú te abres en canal y no encuentras nada. O sea, bueno, encuentras los órganos, encuentras todo eso, pero no encuentras los chakras. Entonces no me lo creía, era algo como, esto es mentira, igual que es mentira los nadis, igual que es mentira la energía, sí. Y entonces me hice una sesión de Reiki y flipé, o sea, me encantó porque realmente sentí cosas que nunca jamás había sentido, sentí que estaban esos centros de energía y lo sentí de una forma en las que la otra persona, la persona que me está haciendo Reiki, no podía mentirme. O sea, yo, por ejemplo, cuando me pusieron la mano en el corazón, yo sentí frío, sentí muchísimo frío. Cuando la bajaba a la zona del vientre, sentí muchísimo calor. Cuando me pusieron la mano en el chakra de la frente, yo sentía como burbujas, así. O sea,
notaba burbujas saliendo de mi frente que le daban en la mano a la otra persona. O sea, eso la otra persona no se lo puede inventar y yo tampoco. Y realmente lo sentí así. Entonces dije, wow, quizá esto existe de verdad. Y luego pues otras experiencias pueden ser, por ejemplo, con otras personas, la energía que te da cada persona en cada momento. Mm, no sé, o sea, yo sobre todo el tema de las energías cada vez me interesa mucho más y quiero indagar un poquito más porque, pues eso, cada vez creo más en él y creo que realmente existe, que somos energía. Y está muy unido con el yoga, por lo que decimos de los chakras. Entonces también me creo, que al principio no me creía casi nada, que una postura pueda mejorar algo en concreto de tu cuerpo o algún órgano, etcétera. Entonces el mundo del yoga es enorme, es realmente un mundo por descubrir, es un aprendizaje, es un camino para toda la vida y realmente es lo que más me gusta del yoga, que no se queda en algo físico, que algo que para mí al principio solo era físico, al final es, vamos, influye en todos los ámbitos de tu vida y es algo que nunca vas a terminar de aprender. Sí, sí, porque, pues bueno, trasciende más allá de nuestro cuerpo, pues el que vemos, que es como el que nos relacionamos. Parece que nos relacionáramos únicamente solo con él, pero en estos tiempos nos hemos dado cuenta que somos más que un cuerpo físico, ¿no? Que somos un cuerpo Ajá. energético, un cuerpo mental, un cuerpo emocional. Entonces, el yoga empieza a ser como ese viaje hacia adentro. Pero tuviste Uh-huh. 3 años aproximadamente para empezar como a abrirte a ese espacio. ¿Qué tan importante es llegar a sentir el yoga así? ¿Y por qué no dejarlo simplemente como una práctica de yoga, como una práctica de deporte o ejercicio o movimiento articulatorio? ¿Qué tan importante es que el yoga trascienda y en realidad nos demos la oportunidad de sentirlo de esa manera? Uh-huh. Bueno, yo pienso que cuando el yoga se queda solo en lo físico es maravilloso, que te vuelves más fuerte, más flexible, más equilibrado, consigues posturas súper bonitas, súper instagrameables y, y eso está genial, pero queda simplemente ahí, o sea, no hay más cambio que ese y esa transformación al ser solo física se queda solo en la esterilla, no trasciende, tu vida no cambia más. Sin embargo, cuando dejas que el yoga entre dentro de ti, totalmente dentro, o sea, a un nivel, pues como decíamos, más espiritual, más psicológico, más emocional, trasciende porque influye en todos los ámbitos de tu vida, influye en cómo te relacionas con la gente de tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, cómo ves la vida, cómo te relacionas contigo mismo. Entonces ahí es cuando de verdad el yoga se nota y deja de ser algo puramente físico. Entonces hay que dejarlo, o sea, por eso hay que estar abierto. Yo al principio estaba súper cerrada y en el momento en el que me abrí, entonces fue cuando dejé que el yoga realmente estuviera en mi vida en general y cuando realmente empiezas a disfrutar de la vida, empiezas a verlo como un regalo y no como un problema que hay que resolver. Como bien decía mujer yogi, Gaby, una profesora mexicana, buenísima, me encanta. Y hoy puso precisamente, creo, eso en su Instagram y me encantó, porque realmente es así. Y no es que uno diga, no, es que quiero cambiar entonces a la expectativa de sentir todo lo que se pueda sentir en la práctica, sino que siento que la misma práctica te va llevando, lo que tú decías, tener apertura, ya las cosas se irán sintiendo y se irán dando. En tus libros hay algo muy bonito y es que enseñas a generar el hábito del yoga, ¿no? Y suavecito empiezas como a mencionar que el yoga no es solamente pues estar en el mat o en la esterilla, durar una práctica 1 hora, sino que el yoga en realidad lo podemos aplicar en nuestro día a día y en nuestra vida real. Y era algo Mm, que resaltaba mucho cuando hacía las invitaciones y es, hablemos del yoga real, ¿sí? ajá, ajá. ¿Cómo empiezas tú a transmitir ese mensaje? ¿Cómo empezamos nosotros a tener el hábito del yoga en este acelere en el que vivimos, en nuestros día a día, si somos mamás, si somos empleados, si somos empresarios, si somos emprendedoras? ¿Cómo, cómo, cómo hacer del yoga parte de nuestro día a día?
Pues realmente es más fácil de lo que parece. O sea, el yoga, el problema que tiene es que el negocio pueda ser rentable, tiene que venderse en paquetes, digamos, de mínimo, en servicios de mínimo 1 hora de clase, porque no vas a vender una clase de yoga de 5 minutos o de 15 minutos o de media hora, porque ¿cuánto pagarías por ella? O sea, 3 euros, 2 euros, 1 euro, no sé cuánto sería en vuestra moneda, pero me explico, o sea, es algo que tiene que ser mínimo de 1 hora para que la gente, la persona, el profesor pueda hacerlo mínimamente rentable, ¿no? Sin Ujú. embargo, la práctica del yoga no tiene por qué ser de 1 hora cada día o cada 2 días, sino que la práctica del yoga puede ser de 5 minutos, de 10 minutos, de hecho debería de ser, para que tenga resultados, para que veas el cambio y la transformación en ti, tienes que practicar yoga todos los días. Y hay 500.000 formas de yoga, que es que también ese es un concepto que tiende a confundirse. El yoga no son solo posturas, la meditación es yoga, el aislamiento de los sentidos, el estar sentado un rato sin observando tus sentimientos solamente, o tus emociones, o tus pensamientos, ayudar a alguien es hacer yoga, intentar ver eh, la otra parte de la otra cara de la moneda de las cosas es yoga, o sea, intentar mejorar como persona es yoga, intentar ser más consciente es yoga, intentar al fin y al cabo ser diferente y alinearse un poco con los conceptos y los preceptos del yoga. Todo eso es yoga, no solamente hacer posturas. Entonces, para aquellas personas que estén en esa etapa como yo estaba antes, ¿no? Del yoga físico, pues si quieres hacer yoga y quieres ser constante, haz al menos una postura de yoga todos los días. Con una postura basta. Y eso se puede hacer en 5 minutos menos. Para quien esté un poco más en el siguiente paso, un poco más cerca de la espiritualidad o de la mirada hacia adentro, puede intentar meditar todos los días 5 minutos. O un día medita, otro día hace una postura, etcétera. Y así, o sea, cada vez vamos probando cosas nuevas, cosas que nos nazca de nosotros probarlas, que no se nos obligue, que no se nos imponga de fuera, y poco a poco empezaremos a tener una práctica constante y a ver los resultados. El problema es que si vamos 2 veces a la semana o una vez a la semana a un sitio, no se construye un hábito. Se puede construir un hábito, pero es un hábito que sí, vamos a ver los beneficios, pero no va a haber una transformación. Vamos a ver un mini cambio, pero como es algo que es una vez o 2 a la semana, no va a ser un cambio súper drástico, ¿sabes? Entonces, bueno, ya depende de lo que cada uno, en la fase en la que esté, cuánto necesite el yoga y cuánto quiera comprometerse con la práctica. Yo sobre todo recomiendo que nadie se sienta presionado por adquirir un hábito que tiene que ver, mirar hacia adentro y preguntarse cuánto quiero hacerlo, cuánto lo necesito, cuánto estoy dispuesto a comprometerme. Y a partir de ahí haga una cosa u otra, se implique más o se implique menos. Y es importante tener como desde el inicio el por qué quiero hacer yoga, porque a veces, incluso ahora con la pandemia y con todo lo que ha sucedido y los mensajes que nos transmiten sobre que tenemos que tener buena salud, que tenemos que alimentarnos mejor, que todo esto va a prevenir la enfermedad, y se vuelve ya el tema del yoga como una moda, ¿sí? Como que se desconoce un poco también la profundidad del yoga. Tenemos que tener ese porqué claro, o por lo menos mínimo claro, y durante la práctica se irá transformando. Sí, yo pienso que sí, hay mucha gente que empieza yoga solo porque está de moda o porque su prima lo practica o porque se lo han recomendado. Yo ya te comentaba que a mí prácticamente me arrastraba una clase de yoga, yo no quería, Ujú. pero, o sea, que yo no tenía un porqué, yo sabía que lo necesitaba o que me vendría muy bien por el estado en el que estaba en ese momento de ansiedad y estrés. Pero si tú no sabes por qué practicas yoga, tampoco vas a averiguar, tampoco va a poder decirte el profesor o el médico qué yoga necesitas. Ese es el problema que yo le veo. A mí si el médico que me recomendó el yoga hubiera practicado yoga, él mismo, me hubiera podido recomendar un yoga dinámico, que era lo que yo necesitaba. O me hubiera dicho, mira, tienes este yoga, pruébalo, o tienes este otro. Prueba este otro si este no te ha convencido. Pero si
como a mí no me lo dijo, si yo hubiera dicho, bueno, esta primera clase no me ha gustado, pues el yoga no es para mí, desisto. Y quizá no hubiera salido de ese estado de estrés y estaría ahora, pues vete tú a saber dónde estaría yo ahora. Entonces, a mí me parece muy importante saber para qué queremos practicar yoga, porque nos ayuda a encontrar el estilo que necesitamos para practicar, para que esa práctica sea realmente beneficiosa y para no abandonar, para que haya un progreso, para que haya un camino, haya un avance. Por eso únicamente me parece importante, porque el yoga es autoconocimiento. Si no sabes por qué practicas yoga, entonces no partes de ninguna base. No va a haber ahí un crecimiento, o al menos va a haber un crecimiento, pero no lo vas a ver. Y lo que importa es que se vea, que tú veas ese crecimiento, que tú sepas desde dónde partes, por dónde vas y hacia dónde te diriges. Pero bueno, esa es mi opinión. Puede que otros profesores, otros practicantes opinen distinto. Dale. No, y es completamente valiosa, yo estoy de acuerdo contigo, es como tener una base, aunque eso se vaya transformando, pero sí el sentir por lo menos, el saber por qué estoy sintiendo que necesito iniciar la práctica. ¿Que qué me va a encontrar? No tengo ni idea, y a veces es tan personal, es como tan de uno lo Es que que se además, encuentra en la práctica. sí, perdón, es que además luego puede cambiar. O sea, de hecho yo en mis clases siempre inicio la sesión haciéndole a mis alumnos que miren hacia adentro y que piensen que establezcan una intención para la práctica. Y siempre recalco el hecho de que no busquen, que su intención no sea, ay, pues conseguir sirsasana hoy, hacer el pío hoy, sino que sea algo más interno, en plan de, pues que si me frustro no me enfade, o que sepa canalizar esa frustración, o tratar de respirar mejor, o intentar ser todo lo consciente que puedo durante el mayor tiempo posible durante la sesión. Cosas así, o sea, tienen que ser objetivos que sean objetivos del ser y no del tener, objetivos más que tengan como objetivo un progreso más bonito, más de dentro y menos superficial. Entonces, creo que eso es importante, la verdad. ¿Ahí estás? Sí. ¿Nos ven? A todos los que se están Ahí está. conectando, que nos hemos saludado por allí. Confírmenos si nos escuchan Sí. bien, si nos están viendo. Por ahí te enviaban saludos, Julia. A ver. Ahí te estaban saludando. Yo quiero que nos detengamos un poco en esa palabra frustración. Y a veces cuando Ajá. uno mira Instagram y mira las redes sociales y ve unas super posturas de los profes y que se paran de cabeza y que hacen muchas cosas, uno dice, no, pero yo allá no voy a llegar nunca. O sea, si eso es hacer yoga, yo mejor me quedo haciendo otra cosa o ni empiezo. ¿Qué sucede Ajá. ahí? Eso es hacer yoga y ya pues ya venimos hablando sobre el tema, pero eso puede generar tal vez como una falsa expectativa, como que yo si ingreso a hacer yoga voy a terminar haciendo esas posturas. ¿Qué piensas al respecto? Pues a mí me encantan los equilibrios de brazos y las invertidas. Me gustaron desde el primer momento que las vi. De hecho, fue lo que me mantuvo practicando yoga. Porque yo al principio me frustraba muchísimo con la flexibilidad, con las relajaciones, o sea, con la espiritualidad. No lo veía aquello como que tuviera nada que ver conmigo. Sin embargo, las invertidas y los equilibrios los descubrí entonces. Yo nunca había hecho nada de gimnasia. Bueno, había hecho gimnasia rítmica de pequeña, 2 o 3 meses, con 7 años, y fue también nefasto, es una experiencia horrible. Pero lo que es acrobacias no había hecho nada. Y sin embargo descubrí que tenía un cuerpo que, digamos, que estaba como predispuesto a que me saliera. Entonces, lo cual tampoco tiene muchísimo mérito, la verdad. Pero sí se trata de eso, de que no, en yoga no necesitas mérito, no necesitas conseguir ninguna postura, lo que necesitas es vivir las posturas, no hacerlas. Entonces hay que sentirlas, que eso me daba mucha rabia cuando lo decían en las primeras clases y yo no lo entendía. Pero básicamente es que te dé igual cómo se ven, si te salen o no te salen, sino que tú puedas cerrar los ojos y puedas respirar en esa postura y sentir qué es lo que viene, ver dentro de ti, ¿no? Y eso es muy bonito. Entonces, creo que se puede generar una
falsa expectativa por un lado, pero por otro es que también hay gente que eso le gusta. O sea, a mí los equilibrios de brazos no me encantan porque, wow, soy diferente, o hay gente que no puede hacer esto y yo sí, sino que a mí me dan paz. O sea, yo cuando estoy en equilibrio de brazos, yo respiro mejor, yo me siento que levito, siento una concentración brutal. Para mí es un estado meditativo, en el que sí, estoy a veces haciendo un esfuerzo, pero en los que sí que me salen fácilmente ni siquiera tengo que hacer un esfuerzo. Entonces, ¿por qué no disfrutar de ello? ¿Y por qué no brindar la oportunidad de hacer eso y de conseguir eso a otras personas, igual que se me brindó a mí? Entonces sí que es cierto que son posturas poco accesibles por lo general, pero también los estados meditativos son poco accesibles por lo general. Están ahí, pero a cuantísima gente le cuestan. De hecho, pienso que llegar a ciertos estados de meditación son mucho más difíciles de conseguir que ciertos equilibrios de brazos. Y sin embargo, no se le llama postureo a eso, de momento. Entonces, eh, creo que el problema es el enfoque. El problema es que se venden los equilibrios de brazos como si haces yoga tienes que conseguir esto, ¿sabes? Tienes que, solo vas a ser guay si haces esto. Si meditas, no eres guay, pero si haces equilibrio de brazos, sí lo eres. Entonces, pienso que el problema es el enfoque y no tanto la práctica en sí, equilibrio de brazos o meditación, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases presenciales, bueno, y ahora también en la escuela online, estamos empezando un programa que es de equilibrio de brazos, introducir los equilibrios de brazos a la práctica del yoga. Y lo hacemos muy poco a poco porque sé que es difícil y que requiere mucha paciencia, eh, tolerancia a la frustración, pero es que precisamente es lo que trabajamos. O sea, es el beneficio que te vas a llevar, no que te salga la postura, sino trabajar esa paciencia y esa tolerancia a la frustración, que es muy importante para la vida real, ¿no? Y siempre además aviso de que, oye, que este equilibrio de brazos es para que juguemos, es para que nos conozcamos más, es para divertirnos, no es para que te salgan, no es obligatorio que te salgan, no te voy a suspender. Esto no es el colegio ni la universidad, no te voy a suspender porque no te salgan. Estamos aquí para indagar, para explorar y para divertirnos. O sea que insisto en que creo que lo importante es el enfoque y no tanto las posturas en sí. El postura depende mucho de la mentalidad. Ujú. Sí, porque a veces sentimos, digamos, en posturas que son las de equilibrio, por ejemplo, que es un tema de fuerza, de tener fortaleza en las piernas, de tener un abdomen así súper fortalecido, pero en realidad te das cuenta que es netamente concentración. ¿Qué Ujú. tan intranquila está tu mente para poder mantener una postura de equilibrio? Y cuando empiezas a como armonizar tus pensamientos, pues el equilibrio empieza a ser un poco más fluido. Entonces damos cuenta que no es Claro. solo el físico, sino que es, pues somos un conjunto, ¿no? Somos una unión, Sí, y ¿verdad? hay mucha gente además que dice, bueno, si yo estaba en ese momento haciendo yoga estaba muy tranquila, pero en el momento que he dicho hacer el equilibrio de brazos, yo estaba tranquila y sin embargo no me ha salido. O sea, que ¿por qué ha sido? Y es bueno, es que a lo mejor tú estabas tranquila, tu mente estaba en paz, en calma, pero al decir equilibrio de brazos, tu alerta, tu sirena interior de Nino, Nino, ya está aquí el equilibrio de brazos, tienes que concentrarte un montón. Eso y la posibilidad de frustrarte es lo que hace que, uy, vamos a ir con cuidado. Y es lo que ponga demasiada presión a la postura y no te salga. Mientras que cuando te lo tomas como un juego, como un, vamos a ver qué pasa, eh, estás más abierto a la escucha de, a ver, si activo aquí mis manos, pasa esto. Si activo aquí mi abdomen, pasa esto otro. Me puedo sostener mejor o peor. Si me inclino más hacia adelante, hacia atrás. Y ya no estás tan pendiente de las instrucciones que te da tu profesor, que también es importante, sino que estás también muy pendiente de las instrucciones que te da tu cuerpo. Por aquí no vayas y por aquí sí que puedes ir. Y eso creo que es lo que realmente hace que nos salgan las posturas. Escuchar el cuerpo y la mente en ese momento y la respiración. Entonces, como decíamos, o sea, depende de lo tranquila que esté tu mente, será más fácil o más difícil un equilibrio de brazos, pues es así. Si tu mente está tranquila y no le pones presión a la postura, saldrá poco a poco y será más fácil que salga. Si tu mente se pone presión, está intranquila, va a mil, es difícil. Y yo creo que tus viñetas, cuando empiezas a hablarnos de yoga con humor,
pues nos permite estar más tranquilas en la práctica, ¿no? Como decir, ah, bueno, no soy la única que está sintiendo eso, es Ujú, válido todo lo que yo sienta en la práctica, hace parte de la práctica, porque uno puede pensar eso, suele pasar mucho como en meditación, y es que estoy meditando, pero preciso hoy tengo tantas cosas y mi mente está alborotada y digo, perdí el tiempo meditando, y en realidad no, o sea, eso hace parte de la meditación. Todo lo que sucede en tu mat, ujú. en tu esterilla, hace parte de tu práctica. Así es, tendemos a evaluar constantemente lo que pasa en la esterilla, ¿no? Y no está mal porque de cierta manera nos ayuda a progresar, nos ayuda a aprender, pero evaluar sin castigarnos es lo que deberíamos hacer. O sea, nunca se pierde el tiempo practicando o meditando. Incluso aunque la meditación haya sido todo el rato estar en bucle en el mismo tema, ¿no? Aunque no hayamos conseguido ni un segundo de calma ni de paz, pero nunca se embalde. Entonces, es muy importante que sobre todo la persona que se inicia sepa esto, para que le dé más oportunidades, para que no decaiga su práctica, porque los resultados se ven un poquito más a largo plazo, entonces hay que ser paciente con esto. Julia, ¿qué se tiene que ir desarrollando desde que uno inicia en este mundo del yoga hasta la fecha, podríamos decir? ¿Qué Uh-huh. podemos ir desarrollando para poder profundizar más en nuestra práctica? ¿A qué te refieres? No sé si te entiendo. Como la paciencia, como que qué virtudes, si se pueden llamar virtudes, o como que Sí, podemos ir ah, fortaleciendo mientras. vale. Sí, los beneficios básicamente que vamos a ir encontrando por el camino son, como decíamos, la paciencia, la atención, la conciencia, que al final es todo lo mismo, ¿no? Es ser capaz de estar en este momento presente, viendo lo que pasa, viendo qué sucede entre nosotros, eh, viéndolo como observadores y no reaccionando ante ellos. Y todo eso lo podemos extrapolar a situaciones cotidianas, ¿no? Cuando estás enfadándote con un compañero de trabajo, cuando estás esperando en la cola del supermercado, etcétera. Entonces, nos da muchísimas herramientas para la vida, o sea, son tantas las virtudes, o sea, que no vale casi la pena ni enumerarlas, o sea, son todas las virtudes, la ecuanimidad, es que es todo, es que es todo. Entonces, y además uno lo va descubriendo poco a poco, no vienen todas las virtudes juntas, sino que de repente pues yo en este momento, en esta situación en concreto, hace X tiempo hubiera reaccionado de esta manera y sin embargo ahora estoy súper tranquilo. Y eso ya es una victoria enorme. Y ahí puedes decir, es que me da igual que si Sasana no me salga o que no llegue, que no me haga totalmente de piernas, que mi flexibilidad siga siendo nada. Porque en este momento ver que he sido capaz de controlar mis emociones, controlar mis reacciones y además de manera genuina esta situación no me estresa, eso es una victoria enorme. Y ahí está la virtud del yoga y está el beneficio tan enorme del yoga. Sé que en tu libro, pues te extiendes muchísimo sobre cómo ir adquiriendo el hábito del yoga, porque pues todos somos tan diferentes que existen esos múltiples caminos de ir como habituándonos a la práctica. Pero, ¿qué podemos decirle a las personas que se están conectando de cómo adquirir su hábito bajo su propia realidad? Si son mamás, si son empresarias, si Uh-huh. son sedentarias, si lo podemos decir. eh, ¿Qué les podemos decir a ellos para que empiecen a fortalecer y empiecen a tener un hábito en el yoga? Pues en primer lugar que tengan muy en cuenta, o sea, que sean realmente conscientes de el periodo de su vida en el que están. O sea, no es lo mismo ser adolescente que ser madre, que ser director de una empresa, que estar en el paro, etcétera. Entonces, ser muy consciente, contarte verdad del tiempo del que dispones y del compromiso que tienes con tu práctica. Entonces, una vez que sabes, por ejemplo, oye, mira, es que no estoy nada comprometida con la práctica, yo solo quiero ir de vez en cuando. Pues en el momento que te dices eso, ya te liberas de ese peso y dices, bueno, pues me voy a apuntar a un centro, voy una vez a la semana y sin punto. Pero, oye, es que realmente estoy comprometida con mi práctica porque lo necesito, porque quiero cambiar
pero mis circunstancias vitales son las siguientes, pues que tengo un hijo de 1 año y otro de 3, estoy separada, por ejemplo, y tengo una custodia compartida. Entonces aquí eres muy consciente de que tienes más o menos tiempo una semana cada 2, ¿no? Porque en esta semana que tienes a los niños, pues no tienes tiempo. Entonces en esa semana, pues te cuentas verdad, si dices, bueno, es que yo aquí no puedo ir a un centro de yoga, tengo que meditar mientras estoy dando la teta al niño, o mientras estoy limpiando, estoy intentando ser súper consciente y vivir ese momento presente. O antes de acostarme hago una postura que yo les llamo favoritásanas, y es hacer una postura, nada más, esa postura que más necesitas hoy. Pero la semana que estoy libre, porque los niños están con su padre, que bueno, en este momento, este ejemplo no es del todo real, porque los niños, como he dicho, eran muy pequeños, pero imagínate que los hijos son más mayores, y tienes la semana que están con su padre, esa semana puedes ir al centro, a todos los centros. Un día vas a un centro nuevo si quieres, porque ya tienes más tiempo. Entonces se trata de, como decía, de que seas muy consciente de cuáles son tus circunstancias vitales, de qué está pasando en ese momento, cuál es el tiempo del que dispones y el tiempo que realmente estás comprometido a dedicar al yoga. Y cuando tienes eso muy claro, es muy fácil organizarse. Y en mi libro del hábito hacia el yogi te explico un montón de trucos para hacerlo. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta desde donde partimos es eso, el compromiso que tenemos con nosotros mismos, con nuestro bienestar y el tiempo del que disponemos. Y una vez que tenemos eso, ahí, ¿Qué tan importante? Dale, qué pena que te interrumpí. ¿Qué tan importante es ver todo este mundo del yoga con humor? Es básico, es básico. Ya te digo yo que si yo no me lo hubiera tomado con humor, yo hubiera salido por patas, o sea, no hubiera vuelto a hacer yoga nunca más, porque me asustaba mucho, o sea, realmente el yoga da miedo, a mí me daba miedo, yo empecé y cuando me empezaron a cantar mantras y a hacerme mirar hacia adentro y a formar parte del cosmos y todas esas cosas que se dicen en las clases de yoga, o cuando empecé a leer el primer libro de yoga que empecé a leer, realmente me asusté, porque era como un universo nuevo y un universo muy oscuro, por mucho que todo en el lenguaje yogi tendamos a iluminarlo y a decir abrazos con luz y a iluminarlo todo, pero es muy oscuro. Para alguien que se introduce, el yoga es oscurísimo. Entonces, a mí realmente lo que me mantuvo ahí fueron los memes y las viñetas que veía de yoga y humor en inglés. Y como no había en español, pues, y a mí se me ocurrieron, pues que empecé a hacerlas. Y lo bueno es que cada vez hay más, es lo bonito, y cada vez hay más yoga con humor en la red, así que recomiendo que tiréis de ahí, es una herramienta buena para mantenernos cuerdos. Julia, para ir cerrando, ¿nos puedes compartir a dónde conseguimos tus dos libros? En Colombia, ¿cómo podemos acceder a ellos? Bueno, Ujú. como la invitación a que compremos o accedamos a tus libros. Ajá. Pues el libro Yoga con humor es el primero y además está orientado sobre todo a principiantes, pero en realidad a cualquier practicante, lo han leído muchos profesores de yoga también y les ha gustado mucho. En él explico todo lo que es el yoga, filosofía, historia, conceptos, posturas, todo con mis viñetas y con muchísimo humor. Y este libro lo podéis encontrar en Amazon para la versión Kindle y supongo que en amazon.com y si no igualmente en buscalibre.com, que tiene su sede en Colombia, una de ellas, tiene sede ahí también, lo podéis encontrar también. Tarda un poquito de tiempo, pero está. Es posible que como salió hace 3 años y la verdad que se ha vendido muy bien, es posible que esté en alguna librería. No estoy segura, pero sé que en Argentina, por ejemplo, sí que en algunas librerías está. Y el segundo libro, El hábito hacia el yogi, está centrado en la práctica, en invitar a esa práctica constante, en dar trucos para que podamos ser constantes y por lo tanto veamos beneficios y una transformación considerable, porque si no el yoga no sirve de tanto, ¿no? Y también con viñetas y con muchísimo humor. Este libro es más reciente, salió este año en mayo y es posible que solo lo podáis encontrar en buscalibre.com,
pero yo recomiendo desde Colombia cualquiera de los dos en buscalibre.com. Todos los que me han escrito desde Latinoamérica y lo han conseguido desde ahí están súper contentos porque son los que por precio también está muy bien y por tiempo, porque al venir de España suelen tardar bastante, pero ahí ese sitio también los tarda. Y nada, los que viven en España, desde cualquier librería, sí los pueden encontrar en cualquier librería y en Amazon.es también. Bueno, Julia, pues para finalizar, para ti, ¿qué es el yoga? Para mí el yoga voy a decir un topicazo, es un estilo de vida. Es una forma de vivir, o sea, es una forma de ver la vida y de relacionarte con la gente, de relacionarte contigo mismo. O sea, para mí es la forma más saludable y la única forma de ver la vida como un regalo y de vivir mejor. Es la única, para mí es la única. Para otras personas habrá más o habrá otras, pero para mí es esta. Y no tiene nada que ver con las posturas. Julia, mil gracias por este espacio, por hacer parte de Libre de Mente, por acceder a esta invitación. Mil, mil, mil gracias. Un abrazo Gracias a ti, colombiano Doris. gigante. Otro para ti. Y gracias también a los que nos han visto y en especial a la chiquita, a Mónica, que ha escrito varias veces y que además hablamos bastante. Y nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y a ti, Doris, por proponerme esta charla. Vale. Con mucho cariño y me haces muy feliz y a todos los que estamos conectados. Gracias por estar allí conectaditos, por haberse quedado en esta charla con amigos. Hoy estuvimos con Julia Arteaga y bueno, pues el amor por el yoga se transmite mundialmente. Un Sí. abracito a Un todos. beso muy grande. Chao, Chao. chao.